o la bienaventuranza del varón que no anda en consejo de malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta, sino que en la instrucción del Señor está su deleite, y en su instrucción medita día y noche. Será como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como la paja que arrebata el viento. Por lo que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los malos perecerá. Amén. Oramos. Señor, te pedimos en esta mañana, en el nombre de nuestro Redentor, divino, nuestro abogado, justo y divino y santo. Señor, te pedimos que abra nuestros corazones, que ablandas nuestros corazones, Señor. Y danos un espíritu humilde para recibir tus palabras de ti. En el nombre de Cristo. Amén. Felicidad y éxito. Son dos cosas que yo no conozco a nadie que no quisiera estas dos cosas. En la película en que se me ha inspirado el título de hoy, ¿la habéis visto algunos? ¿Búsqueda de felicidad? Pues el personaje que interpreta Will Smith, o Will Smith en malagueño, como la mayoría sabréis, está pasando un momento delicado, ¿no? Le deja a su mujer, tiene un hijo, ha invertido en unas máquinas de hospitales que realmente son un poco anticuadas y no le interesa a ningún médico, entonces pierde su propio dinero y no puede vender ni una máquina, se queda sin trabajo, sin mujer, la guardería ya no lo puede pagar, entonces tiene que cuidar a su hijo y buscarse la vida. Al final, en un acto más o menos se podría decir de fe, se mete en un programa de práctica durante 6 meses, donde no va a cobrar ni $1. Y aguanta y le pelea de sus dificultades durante esos meses, sobre todo con el hijo, la supervivencia al final, y como una buena película de Hollywood, pues termina feliz, consigue el trabajo y todo va ya para bien, ¿no? El mensaje un poco de la película que se podría resumir en una frase: el éxito lleva a la felicidad. Es un concepto muy básico. Aunque creo que es un mensaje muy guay, es un inspirador, disfrutamos de la peli y tal, creo que en la realidad y por experiencia propia en algunos casos, todos podemos decir que la vida no es así. ¿Cuántas personas conocemos que han disfrutado algo de éxito sin llegar a ninguna felicidad? No es una fórmula. Por experiencia propia, por alguien que conocemos, por otro famoso que termina deprimido aunque haya disfrutado de todo el éxito, que por cierto tendríamos que definir qué es. Creo que el texto de hoy, Salmo 1, también respalda la idea de no, que es al revés, que la felicidad verdadera, que también tendremos que definir más adelante, esto mismo lleva al éxito. En el Salmo 1 se podría dividir en dos partes, simplemente del 1 al 4, el contraste entre dos tipos de personas. Y del 5 al 6, la conclusión. Volvemos al versículo 1 para considerar quién es esta persona. Dice: oh, las bienaventuranzas del varón que no anda en consejo de malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se sienta. ¿Quién es esta persona? Pues según el versículo 2, es una persona que medita en la palabra día y noche. Entonces pues da la imagen de una figura real, pero también modelando la vida de felicidad, una vida de modelo para todo el mundo. ¿Cómo llega a la felicidad entonces esta persona? ¿Cómo podemos nosotros llegar a tal felicidad como lo va a definir el texto? Y por otro lado, lo que acabamos de leer en versículo 1, ¿cómo podemos evitar esta, si soy sincero, esta atracción casi continua, ¿no?, que nos llama a moldearnos y a simplemente reflejar el mundo, de parecernos a los escarnecedores, los arrogantes, en otras palabras, quienes rechacen cualquier tipo de corrección. Pues fijaros en la evolución en el versículo 1. No son 3 elementos aleatorios, va de menos a más. No ande en consejo de malos, es que no presta atención, no le hace caso. Por el otro lado, la persona no feliz, no bienaventurado, sí va a
Ah, vale. Ah, muy bien. Pues se moldea, se refleja al final el consejo de este tipo de persona. En este caso, los malos. Parte número 2, se detiene en el camino de los pecadores. Empieza a andar con ellos. Comparte el mismo camino. Y tercer elemento, termina sentándose con ellos. Lo que no hace la persona feliz, según el versículo 1, no se identifica con ellos. Una cosa es tener amistades y relaciones con personas en el mundo, creo que todos entendemos que deberíamos. Otra cosa es identificarte con ellos, me explico. Aceptar sin ningún filtro todo lo que hacen, su estilo de vida. Siempre estar de acuerdo quizás en cuestiones éticas o filosóficas, lo que sea, para quizás, yo qué sé, evitar cualquier tipo de conflicto, mantener siempre la paz, ¿no? O puede ser incluso en el nombre de mantener un buen testimonio delante de ellos. Pero a veces no nos conviene ir donde ellos vayan. A veces no es propio de un creyente implicarse en las mismas conversaciones quizás que ellos tienen, ir donde ellos vayan, ver las mismas series, seguir a las mismas personas en las redes sociales, lo que sea, dedicar nuestro tiempo en la misma manera que lo hacen ellos. Un ejemplo muy práctico podría ser la idea de saltar la iglesia un domingo para comer juntos con algunos familiares o amigos porque apetece estar juntos y ellos la han organizado y pues como es importante estar presente, no lo voy a faltar, como mantener mi buen testimonio, ¿verdad? Pues tengo que estar ahí en la comida. Aunque quiero sugerir que quizás, puede depender del caso, pero quizás marcar la diferencia con asistir a la iglesia y llegar tarde a la comida produciría un testimonio más potente y más íntegro. Incluso a la hora que comemos aquí en España no creo que haya tiempo por la tarde que llegar a las dos cosas. Es otro punto. Lo que no hace a esta persona feliz, lo que no hace a esta persona bienaventurada, dichosa, exitosa, realizada, y lo que sí lo hace, en el versículo 2. Sino que en la instrucción del Señor está su deleite. En su instrucción medita día y noche. En vez de estar siempre presente en los sitios, los típicos sitios, los arrogantes, los rebeldes contra Dios, donde están ellos, nos guardamos, y se guarda esta persona feliz, de esta tendencia y tentación, como digo, continua. Nos protegemos de los mensajes y visión del mundo infiltrados quizás en las series, película, música, lo que sea, conversaciones. ¿Cómo nos protegemos? En la instrucción, la enseñanza del Señor. ¿Cuándo? Día y noche. Es decir, siempre. De forma continua. Porque te voy a garantizar a todos aquí, yo mismo incluido, que estamos meditando en algo día y noche. Nuestra mente no para. Estamos meditando, y uso la palabra meditando cosecha, en algo día y noche. Entonces la cuestión es, ¿vigilas tus pensamientos? ¿Controlas tus pensamientos? La respuesta ahí es no. Entonces, ¿vigilas tus pensamientos? Quizás obsesiones, ansiedades, críticas, envidias, orgullo. ¿En qué piensa? Día y noche, porque lo estamos haciendo. De aquí a 10.000 años, a nadie le va a importar un pepino a los nuevos fichajes de mi equipo de fútbol o de tu equipo de fútbol. Ni la letra de la nueva canción, ni quién sale en la siguiente temporada de la serie, lo que sea. Ni en 10.000, ni en 1.000, ni probablemente en 10 en la mayoría de los casos. Ni 10 meses. Que seamos una iglesia conocida por llenar nuestras mentes con la palabra de Dios. Palabras eternas y poderosas para cambiar vidas. Que la Biblia empape todo lo que hagamos aquí, todo lo que seamos, que sea parte de nuestra identidad. Esta persona bendita, realizada, está meditando en la palabra día y noche. Por tanto, se refleja en su andadura. Es normal, es natural, es lógico. Su camino, donde se para, donde se detiene, donde se sienta. Es decir, su estilo de vida refleja lo que está meditando y lo que está pensando día y noche. Es un producto secundario de estar ya desde antes bienaventurado.
¿En qué se basa este estilo de vida? ¿Y cómo llegamos a lograr tal postura? En la teoría creo que todos entendemos que la palabra del Señor es nuestro sustento, ¿verdad? Nuestra alimentación, nuestra nutrición, se puede decir, en la vida. Deuteronomio 8, versículo 3 dice: el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Deuteronomio 32, versículo 47, porque no es palabra inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida entera. No sé si lo podría decir con palabras más claras. Es vuestra vida, depende de esta palabra. Y pregunto, ¿con qué frecuencia comemos? Espero que no día y noche, ya sería un problema, pero por lo menos diario, ¿no? Cada día comemos. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un día entero sin comer? Y lo de pasar un día sin escuchar al Señor a través de su palabra, pues sea otra cosa. Cuando viajamos, siempre tengo la tendencia, me da, una ira justa contra los precios de la comida en el aeropuerto. Entonces tengo dos opciones. O voy al súper el día anterior y lleno una bolsa de fruta, frutos secos, galletas, lo que sea, para comer durante todo el día. O desayuno, no un pitufo, sino una baguette y más. Desayuno pesado, para aguantar todo el día, ¿no? A veces funciona, a veces no. Mavi se ríe, dice que no puede, no es un oso que puede comer y hibernar durante todo el invierno. Pues yo intento esta técnica porque me da coraje los precios. Pero bueno. Opción número 1. Creo que todos sabemos que picar, yo qué sé, frutos secos durante todo el día realmente no nos va a saciar. Igual sobrevivo un día, pero no es lo suyo. Opción número 2, desayunar, voy a pasar hambre después. Lo reconozco o no, voy a pasar hambre. Evito igualmente los precios, así que salgo ganando. Pero voy a pasar hambre, el desayuno no me va a bastar durante todo el día, es lógico. Entonces, puede que nuestro consumo de la palabra de Dios sea como el desayuno grande, quizás la predicación del domingo, y a eso nos va a bastar durante 7 días. O, como mucho entre semana, picamos algo, una frutita, una galleta, un versículo compartido en Facebook, o quizás una página de un devocional que va a durar 2 minutos, preparado, cocinado. Esta persona feliz no solo medita día y noche en la palabra, sino también es su deleite. Kilian come todos los días 3 veces, por lo menos, normalmente. Pero, a no ser que sea un helado, un trozo de chocolate, no sé si podría decir que se deleite en comer. Normalmente es una pelea. Vale, si es necesario, como algo. ¿Y cómo esperamos crecer, florecer en la vida, florecer como iglesias si nuestra actitud es, vale, un poquito, si es necesario? Aguantamos el domingo por la mañana, pero no te pases de media hora, Ian, ni Juan. Media hora, nos vamos. Pues esta persona feliz, en el Salmo 1, encuentra su deleite en escuchar de su Señor. Escuchar a su Señor. Versículo 3. Será como árbol plantado, se podría traducir también, trasplantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita. Ha sido trasplantado, está en una situación renovada. Si bien todos nacemos en Adán, todos nacemos productos pecaminosos de la caída, de la humanidad, todos nacemos pecadores, nadie nace cristiano, no sé qué habéis escuchado, pero es así. Necesitamos todo y cada uno de nosotros ser trasplantados en esa tierra nueva, en un nuevo nacimiento. Y fijaros también en el detalle del agua, porque son corrientes de agua. Algunos intérpretes creen que es simplemente un canal artificial donde riega el agua. El agua está regando la tierra alrededor como agua fresca, renovada constantemente, no un lago así verde, asqueroso, estancado, no. Agua fresca, renovada constantemente. ¿Cómo es tu consumo de la instrucción del Señor, de esta palabra? ¿Es algo fresco y renovado? ¿Es algo nuevo cada día para dar energía a tu ser, a tu caminar?
O te encuentras quizá estancado, cansado. Se ha vuelto algo monótono. Y yo me meto en el saco. Una parte de mi trabajo es doy clase de griego y hebreo online más de 20 horas a la semana. Estamos evidentemente con textos bíblicos todo el rato. Y me encanta, me gusta mucho, disfruto mucho de mi trabajo, pero si dijera que siempre es un deleite, siempre estoy deleitándome en el contenido de los textos que estamos leyendo, siempre, pues no sería la verdad, porque a veces se convierte simplemente en un trabajo. Qué peligroso es cuando la palabra de Dios se vuelve algo normal. Los árboles, versículo 3, los árboles chupan el agua por sus raíces para sobrevivir. Quizás son más listos que nosotros. Es parte de lo que son. La constitución de los árboles, lo he buscado por internet, se compone de más del 50% de agua. Es su identidad, es lo que es. Y para no esforzar el punto, pero como consume el agua por las raíces como una esponja, y la llevan hasta las hojas para emitirla al ambiente en la forma de vapor y oxígeno para el planeta, supongo que podéis imaginar hasta dónde podría llegar la metáfora aquí. Recibimos la palabra por nuestro bien, sí, pero para comunicarla al mundo por su bien. Amén. Y eso de meditar, volviendo al versículo 2, meditar nos podría sonar, yo que sé, algo místico, un cojín de yoga y me pongo a cerrar los ojos, ¿no? Estoy meditando. Simplemente, la meditación bíblica consiste no en vaciar la mente, sino en llenar la mente y en pensar los pensamientos de Dios. Repito, la meditación bíblica consiste no en vaciar la mente, sino en llenarla y en pensar los pensamientos de Dios. Leer un texto, masticarlo, reflejar sobre ello. Alguna técnica que me ha ayudado bastante a lo largo de los años son la memorización y la oración. Si estamos orando el contenido de un texto por necesidad, estamos meditando y pensando profundamente sobre el contenido del texto. Este puede ser sobre todo una herramienta útil en cuanto a meditar, orar los salmos. Y si memorizamos un pasaje, estamos dándole una vuelta o 100, pensando, meditando, incluso aplicando, buscando la aplicación práctica en nuestro día a día. Son dos técnicas que creo que pueden ayudar y que recomendaría a todo seguidor de Jesús. Cuida tu lectura bíblica, medita en la Biblia, ora la Biblia, memoriza la Biblia, deja que te transforme, predica el Evangelio a ti mismo diariamente. ¿Por qué? Porque necesitamos estar siempre recordados de la verdad, estando rodeados de tantas mentiras. La mentira no da tregua, no descansa, entonces la verdad tampoco debería. Mantén tus raíces firmes para sí florecer y llegar a experimentar ese éxito que estamos hablando. Da fruto a su tiempo, su hoja no se marchita y todo lo que hace prosperará. Esta persona bendita, feliz, dichosa, realizada, ha aprendido lo que es ser feliz, contento. Con todas sus necesidades cubiertas en la vida es aferrarse a las verdades eternas que encontramos aquí, en este libro. Y además aferrarse a la palabra encarnada. No, el éxito no lleva a la felicidad. La felicidad es algo que se aprende en la escuela de Cristo. El florecimiento es mero fruto que conlleva. Como consecuencia natural, me gustaría sugerir que una vida justa, recta, según el diseño de Dios, según la obediencia al Señor, lo normal es que llegue a tener éxito terrenal incluso en la vida, lo normal. La vida es a veces más complicada que lo normal. Si no me creéis, tendréis que leer el libro de Proverbios. Es lo normal. Pero en todo caso, pase lo que pase, con la perspectiva correcta, según el diseño del Señor, dentro de su soberanía y señoría, hay un solo resultado posible, que es ser bienaventurado, como leemos en el versículo 1. Suceda lo que suceda, venga lo que venga. Filipenses 4, del 12 al 13.
Sé vivir en pobreza, dice el apóstol Pablo, y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo que nos encanta sacar del contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vivir en necesidad, en la prosperidad. En contraste, versículo 4. Los que no disfrutan de esta ancla de fe, no así los malos que son como la paja que arrebata el viento. El viento los lleva. Qué trágico, ¿no? Por un lado tenemos un árbol majestuoso, sin preocupaciones en el mundo, por haber encontrado la fuente de vida, satisfecho, saciado, con lo bueno que es vivir bajo la instrucción de su Señor amoroso. Por otro lado tenemos los que prefieren huir que someterse, siempre en búsqueda de lo nuevo. No en búsqueda de la felicidad, en búsqueda de lo nuevo, un nuevo placer, una nueva tendencia, un nuevo entretenimiento. Se distraen de la realidad para pasar el tiempo y no pensar en lo que realmente importa. Divertirse hasta morir, como el título del libro del sociólogo Neil Postman. Es un libro interesante, un comentario sobre la sociedad, sobre todo estadounidense, a la segunda mitad del siglo pasado, más o menos los años 50 para adelante. Y dice lo siguiente: en distintas épocas de nuestra historia, diversas ciudades de los Estados Unidos han sido el foco desde que se irradiaba el espíritu americano. A finales del siglo XVII, por ejemplo, Boston era el centro del radicalismo político que disparó un tiro que se escuchó por todo el mundo. Un tiro que solo se podía haber disparado desde los suburbios de Boston. Al escucharlo, todos los estadounidenses se hicieron bostonianos de corazón. A mediados del siglo XIX, Nueva York se convirtió en el símbolo de un país crisol de culturas como consecuencia del desembarco en la isla Ellis de desdechados provenientes de todo el mundo, que se desparramaban por todo el país. A principios del siglo XX, Chicago fue el símbolo de la energía industrial, el dinamismo del país, el recordatorio de las vías de ferrocarril, ganado vacuno, fábricas de acero y aventuras empresariales. Hoy en día, debemos considerar la ciudad de Las Vegas como la metáfora de nuestro carácter nacional y nuestras aspiraciones. Creo que aplica a todo el mundo occidental. Su símbolo es un mural de cartón de 9 metros de alto que representa a un corista y una máquina de tragaperra. Las Vegas es una ciudad dedicada totalmente a la idea del entretenimiento y como tal proclama el espíritu de una cultura en la que el discurso público toma cada vez más la forma de espectáculo. En general, la política, la religión, las noticias, los deportes, la educación y el comercio se han transformado en accesorios simpáticos del mundo del espectáculo, sin que haya habido protestas o la gente haya sido consciente de ello. El resultado es que somos un pueblo al borde de divertirnos hasta la muerte. Sin dirección, sin rumbo en la vida. Y cuanto más 20 años después de la publicación de este libro, incluso aquí en España, no somos tan diferentes. Y esto no es cosa de los jóvenes tampoco. En esto estamos todos. Todo se ha vuelto light. No se habla de cosas importantes en la vida. Todo es un chiste, un jijajaja, un pasarlo bien. No te olvides reírte y sobre todo el descanso y el ocio número 1. Si no son las redes sociales, el Netflix. Si no el Netflix es el deporte. Si no es el deporte, son las siguientes vacaciones o el fin de semana de maquillarse, salir, tomar algunas copas con amigas y amigos, con el gran objetivo de subir una foto en tu Instagram mostrando una vida súper divertidísima, cuando en realidad es que estás vacío, engañándote a ti mismo hasta que el viento te lleve y desaparezcas. Esa es la tristeza, la tragedia del versículo 4. El viento los arrebata. Esas personas van de una cosa a otra y no logran satisfacerse, empiezan con la búsqueda del éxito y no la van a lograr. Se mueren por lograr ese éxito tan críptico, tan misterioso que es. ¿Cómo lo podemos definir? Según sus propias fuerzas, según sus propias ideas. Van dispersos según el deseo del viento.
Y si eres sincero y reconoces que te obsesionas, o por lo menos te importa, lo nuevo, las modas, la tendencia, o lo que la gente piensa de ti, te invito a considerar las siguientes palabras de C.S. Lewis. He quedado atrás aquí en el PowerPoint. Todo lo que no es eterno es eternamente pasado de moda. ¿Quién quiere ser una persona que le interese las cosas pasado de moda? Creo que nadie. Todo lo que no es eterno se va a quedar en el pasado. Es eternamente pasado de moda. O quizás más conocida es la otra citación de Agustín. Nos ha hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que encuentre descanso en ti. Hasta que, no uno de los elementos que me podrían satisfacer el corazón, no. Estará inquieto hasta que encuentre descanso en ti. Tu corazón no se va a saciar con las mejores notas, los likes en Instagram, cuánto tiempo y energía malgastamos. Si paramos a pensarlo, debería darnos coraje. ¿Cuánta energía malgastamos en vez de adorar a Dios, Creador de todo, Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Salvador, que nos amó y dio a sí mismo por nosotros, el único digno de nuestra alabanza en el universo? No, eso no. Adoramos la aprobación de personas. Algunos de ellos ni siquiera nos caen bien y nos siguen importando su aprobación. En la palabra del rey Salomón, vanidad de vanidades. ¿Para qué? Es correr tras el viento. Inútil. Una pérdida del precioso tiempo que Dios te ha regalado. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Eclesiastés termina el libro de Eclesiastés así. La conclusión, cuando todo se ha oído: teme a Dios y guarde sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. El contraste, y versículos 5 y 6, la conclusión. Por lo que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. A veces creo que se nos olvida que va a haber un juicio final, ¿verdad? Para todo creyente aquí esta mañana, la mejor noticia que se podría escuchar es: ¿quién va a juzgar? Pues el mismo Cristo que nos ha salvado. ¿Quién nos va a representar delante de este banquillo de juicio? Es el mismo juez. Juan capítulo 5 dice Cristo: en verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Hay dos opciones, y es cuestión de vida o muerte. Aquí en el Salmo 1, los arrogantes, los enemigos de Dios, no van a ser contados entre los justos. No pueden levantarse. No experimentarán la resurrección a la vida con Cristo ya resucitado. No pertenecen ahí. ¿Y sabéis quizás lo más preocupante? Es que ni siquiera quieren estar ahí. Prefieren escarnecer, reírse, prefieren autoengaño, siguiendo la mentira de ellos, que ellos decidan su destino cuando en realidad son esclavos de la distracción, sí, para así no enfrentarse con la realidad, pero también esclavos del pecado. Versículo 6, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los malos perecerá. El Señor conoce el camino, es decir, en otras palabras, está delante de sus ojos, le está evidente, refleja su diseño, lo protege, lo cuida, lo vigila, pero el camino de los malos perecerá. En el versículo 1 ya vimos cómo habla el texto de un camino, ¿no? Incluso el camino de pensar, andar y sentarse.
ahí entre ellos. Aquí en el versículo 2 lo tenemos dos veces, en el versículo 6 lo tenemos 2 veces más. Y vuelve a ser un tema importante del Salmo entero para describir la vida. El viaje. Si la vida es un viaje, si es así, ¿con quién viajas? ¿Con quién? ¿En compañía de quién estás viajando en esta vida? ¿Y hasta dónde va? Entonces, por tanto, está atento a las señales de la carretera para no perderte, es decir, prestas atención a la instrucción, la enseñanza del Señor para llegar. La vida sí es un viaje, sí tiene un destino. Y yo estaría de acuerdo con el apóstol Pablo cuando lo describe así. Yo estimo como pérdida toda la cosa en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Ahí está la parte que no quieren los insensatos. Morir a mí mismo, llevar mi cruz, no, gracias, prefiero mi vida. Aunque sea un mero espejismo total. A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fue alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y si salimos aquí esta mañana con una cosa para aplicar, me gustaría que fuera esto. Olvidando, dice el apóstol, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Palabras más preciosas. ¿La has liado en el pasado? ¿O hasta el día de hoy sigue regular quizás en tu caminar con el Señor? Tu compromiso con Él, tu compromiso con su novia, como escuchamos la semana pasada, que es la iglesia. ¿No te ha apetecido quizás acudir a su palabra, de escucharle a Él, arrepentirte de tu autonomía ilusoria, por cierto? Iglesia, olvidemos lo que queda atrás y corramos hacia la meta, que es Cristo. Si el Señor conoce el camino de los justos cuando lleguemos a aquel día de juicio, ¿cómo puede estar seguro que estarás entre los justos, entre los santos? Si no es por lo que dice aquí Pablo, la justicia que es por la fe en Cristo. Como humanos caídos en pecado, solo hay un camino, que es Jesucristo mismo, el camino, la verdad y la vida. Solo por ser justificado por su vida, muerte, resurrección y santificado, es decir, declarado un santo en el momento de recibir a Cristo y además hecho santo en realidad a lo largo de la vida, no hay otra esperanza. Entonces, ¿cómo va tu viaje, tu camino? ¿Tienes los ojos fijados en la meta, como hemos cantado? ¿Tienes los ojos fijados en Cristo? Entonces, ¿cómo llegamos a ser como esta persona? Dichosa, bienaventurada, feliz, realizada. La mayoría de los académicos estudiosos del libro de Salmos considera Salmo 1 y 2 como una unidad, un par de salmos. El versículo 1 del Salmo 1 empieza, oh las bienaventuranzas del varón. El Salmo 2 termina de la misma manera. Honrad al Hijo, el Rey, el Hijo mesiánico, el Salvador, para que no se enoje y perezcáis en el camino. En el camino. Pues puede inflamarse de repente su ira, que será el Cristo mismo, Rey y Salvador, quien juzga. Así que, cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Porque si somos sinceros, no somos como esta persona feliz, alegre, dichosa, que está siempre meditando en la palabra, que se aleja de los caminos que van en contrario de la voluntad de Dios. No somos así. Entonces, ¿cuál queda como nuestra esperanza? Sigamos las señales de
su instrucción, y que sea nuestro deleite día y noche. Aseguremos que estaremos allí con Él en el juicio delante de su trono. Y sobre todo, olvidemos lo que queda atrás y prosigamos hacia la meta, que es Cristo mismo, refugiándonos en Él. Amén.